Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video del canal Hablemos de Diseño. Para hoy, básicamente vamos a empezar a trabajar un poco esta parte teórica del diseño en búsqueda de que ustedes vean un poco más allá de manejar un programa, qué otras cosas tienen que analizar cuando se van a meter al gran mundo del diseño. Porque créanme que el mundo del diseño es muy grande, entonces es bueno que ustedes vean un poco más allá de lo que se trata el diseño. La idea es como dar unas respuestas a unas preguntas muy concretas, 10 preguntas, que espero que les ayuden a ustedes como a descubrir si ustedes de verdad quieren ser diseñadores y que esto va a ser la carrera de sus sueños. Entonces, básicamente la idea es como darles esas preguntas, no sin antes pues acordarles que yo soy diseñador visual, que ya tengo algunos años de experiencia laboral en diferentes tipos de empresas y que básicamente pues por eso de una forma tal vez atrevida de mi parte me he tomado la labor pues como de hablar sobre diseño, si bien sé que hay otras personas que están mucho mejor capacitadas que yo para hablar sobre tipologías de diseño, sobre diseño como tal, o sea, hay gente que ha estudiado doctorados, maestrías sobre esto, pues básicamente me tomo un poco el atrevimiento sobre hablar como para compartir mi experiencia. Ante todo, pues acordarles que soy colombiano, para los que no lo sabían, soy colombiano, estudié en la Universidad de Caldas, en la ciudad de Manizales, orgullosamente egresado de la Universidad de Caldas, la verdad, muy contento de haber estudiado acá. Es una de las universidades a nivel de Colombia y creo que de algunos países con muy buen prestigio a nivel del diseño. Eh, es una universidad que tiene doctorados, maestrías en diseño y lo cual pues me permitió en su momento conocer diferentes personas que a hoy son mis pares, diciéndolo de una forma tal vez atrevida, pero que no solamente son mis pares a nivel de diseño visual, que es mi carrera, sino personas que son diseñadores industriales, diseñadores gráficos, que la universidad me dio la oportunidad de conocerlos y pues que ahora hablo con ellos y me han ayudado a entender un poco más el gran mundo del diseño. Entonces, pues como que la idea es que si de pronto alguno de ustedes está interesado en ver de qué se trata el diseño visual, que es desde el punto de donde yo parto para explicarles las cosas que les explico a ustedes o desde donde partí para aprender a manejar programas, pues que entren, miren la página. Si alguien tiene una duda, con mucho gusto se la comento. Le comento pues la respuesta y pues que todos podamos aprender. Eh, Ese soy yo y pues empecemos a darle respuestas a algunas de las preguntas que creo que les van a servir. Empecemos con la primera pregunta. Una de las primeras preguntas que creo que nos deberíamos de hacer es ¿qué tipos de carreras existen sobre diseño? ¿Esto por qué? Porque básicamente uno no puede pensar que es como hablar de diseño es como, ay, voy a hablar de diseño gráfico o, ay, voy a hablar de diseño visual. No, el diseño es mucho más grande, la verdad. Y parte desde diseño industrial, diseño gráfico, diseño visual, arquitectónico, o sea, hay una gran cantidad de diseños. Eh, Creo que una de las mejores opciones para hacerme entender es que veamos la página de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, donde ellos hablando de diseño han sacado unas diferentes, por decirlo de alguna forma, tipologías, donde hablan, por ejemplo, de diseño gráfico, de espacios arquitectónicos, industrial, textil, de moda, editorial, de arte digital, publicitario, packing y diseño web. O sea, vemos que hay muchos pequeños tipos de diseño, por decirlo, tipologías de diseño, que pues nos pueden decir como, uy, todo esto, yo qué voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer. Bueno, pues básicamente ya depende de lo que a usted le guste, pero para darle como un poco más de aire a esto, le podría decir que básicamente para mí, como yo veo el diseño, creo que el diseño es como la base central y en mi parecer y siendo un poco atrevido, creo que se divide en dos grandes ramas, que sería el diseño como la parte de hacer y el diseño a nivel comunicacional. ¿A qué me refiero? La parte de hacer para mí está muy relacionada
con el diseño de objetos, como lo puede hacer, por ejemplo, diseño industrial. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí hay una silla y eso tiene que ver más con la parte por ejemplo, el diseño industrial. Ellos son más de hacer objetos, hacer, no sé, por ejemplo, un mobiliario, hacer una silla, hacer una mesa, hacer un juguete. Toda esta parte del diseño de objetos tiene que ver más con la parte, por ejemplo, de diseño industrial. O si hablamos de diseño arquitectónico, de los espacios, de los ambientes, de toda esta parte, eh, donde las personas van a tener una interacción a nivel en sus hogares, en un edificio, en un stand. Toda esta parte tiene que ver más con esta parte de diseño arquitectónico, diseño industrial. Pero si hablamos de la otra rama, que es la parte comunicacional, entonces tiene que ver más con la parte de diseño gráfico, diseño visual, y eso pues básicamente nos permite ver el mundo desde perspectivas diferentes. Los diseñadores visuales y gráficos y diseño de web tienen que ver con las páginas web, tienen que ver con crear videos, con crear volantes, con crear una gran cantidad de cosas que tienen que ser más de tipo comunicacional a través de la imagen. Entonces, como que esas son las dos grandes ramas para mí. Las imágenes las tomé de internet, lo aviso, estos no son diseños propios. Tomé la decisión de no mostrar ningún tipo de diseño mío por ahora, sino como mostrar lo que uno encuentra en el internet para que ustedes empiecen a buscar y puedan entender un poco más cómo funciona el mundo del diseño. Les voy a dejar la página sobre la escuela de diseño de Barcelona. Esto buscando que ustedes lean los diferentes significados que la Universidad de Barcelona maneja en cada uno de las tipologías que ellos manejan para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Por qué? Porque ustedes deberían de escoger entre qué quiero hacer. Si es más como la parte industrial del hacer de cosas o más la parte comunicacional por medio de imágenes. Entonces, para que miren cuál de las dos ramas quieren manejar. Eh, Les dejaré en la parte de comentarios el enlace para esta página y puedan leer un poco más. Esto créanme que es muy importante que ustedes puedan ir definiendo su perfil. Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que quiero dar respuesta es, ¿deben estudiar para ser diseñadores? Esta pregunta la saco de muchos foros que estoy en redes sociales, donde muchas personas discuten sobre si deben estudiar o no deben estudiar para ser diseñador. Yo voy a serles sincero y creo que mi respuesta va a causar un poco de polémica, pero quiero ser muy sincero con este punto. Primero, si usted quiere ser profesional en algo, siempre va a tener que estudiar. O sea, la pregunta debería ser si yo debo ir a una escuela, un instituto, una universidad a estudiar diseño. Son dos cosas diferentes. Si usted quiere ser profesional en algo, sí o sí debe de estudiar. Pero si usted quiere ser una persona mediocre en su carrera, vaya a un instituto, vaya a una universidad, vea lo que le enseñó el profesor, sálgase y nunca más estudie y verá que va a ser un mediocre. Si usted quiere ser un buen diseñador, no importa si va a una universidad como fui yo o si va a ser empírico, pero siempre va a tener que estudiar. Ahora, a la pregunta real sobre si debo o no debo ir a una universidad o a un instituto, voy a ser muy claro y va a ser ahí el punto muy polémico, y es que no, yo no creo que usted deba de ir a un instituto o a una universidad para ser diseñador. Pero ojo, esto no lo digo por desmeritar mi carrera. Acuérdense que yo vengo de la Universidad de Caldas, que soy orgulloso de haber salido de la universidad y que me gusta y digo que salí de esta universidad. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque es que a hoy en día, si ustedes van, por ejemplo, miren, esta página es de la Universidad de Harvard. Yo les voy a dejar el link para que entren y chequen y miren que no es mentira. Esta página habla que usted puede desde internet obtener un certificado de la Escuela de Medicina de Harvard.
Con esto, ¿qué quiero decirles? Con esto lo que yo quiero decirles es que si ustedes quieren ser diseñadores, ustedes pueden buscar toda la información existente por internet porque la hay. O sea, es que usted puede encontrar de cualquier carrera, de cualquier profesión, información. O sea, hoy en día el internet te permite a ti buscar cualquier información sobre cualquier cosa. Hoy en día vía internet y encontrar información sobre eso. Lo mismo va a pasar sobre diseño. Vas a encontrar cientos de miles de horas de videos, tutoriales sobre cómo manejar programas, sobre cómo hacer una señalética, sobre cómo hacer un juguete, sobre cómo hacer una u otra cosa. Las situaciones, la verdad les voy a ser muy sincero, es si ustedes pueden volverse empíricos. Eso les va a requerir muchas horas de estudio, muchas más horas de estudio que si vos vas a una academia. Entonces, sí, puedes volverte un muy buen profesional en diseño sin ir a una escuela, pero ojo, eso te va a requerir el triple o cuatro veces más tiempo que si vas a un instituto o una universidad. ¿Esto por qué? Porque en un instituto o una universidad vas a encontrarte con profesores que te van a explicar, te van a decir, mire, aquí hay un error, te van a asesorar desde la experiencia de ellos para que usted no cometa los errores y aprenda más fácil cómo manejar una herramienta, más fácil sobre teorías, saber en qué libros está la información. Y eso pues les va a ayudar a que crezcan más rápido como profesionales. Entonces, mi respuesta es, no, no tienen que ir, pero eso no significa que no tengan que estudiar. Deben de estudiar y mucho. Deben de estudiar mucho si salen de una universidad y cuatro veces más si quieren ser empíricos. Si salen de una universidad van a tener unas grandes ventajas. No estoy hablando del diploma ni de estas cosas, porque bueno, seamos realistas. Por ejemplo, en países como Colombia, cuando tú vas a ser contratado por empresas gubernamentales, no te contratan si no tienes el cartón, no tienes un diploma que te diga, eres técnico, eres tecnólogo o eres un profesional. Pero cuando estamos hablando de diseño, por ejemplo, para una empresa, pues sí te pueden contratar si te hacen un examen de manejo de programas y manejas bien los programas. La cosa es qué tanto conocimiento real puedes adquirir si no te preocupas por estudiar. En la escuela por lo menos te van a exigir unos niveles básicos de aprendizaje para poderte graduar y eso pues va a ser mucho mejor para ti si ya tienes unos niveles aunque sea básicos. Entonces, no debes estudiar, no debes ir a un instituto para ser profesional en algo, pero si quieres ser bueno, sí deberías de ir a un instituto, aprovechar los profesores y toda esta parte. Eh, Eso les ayudaría bastante, les abrirá muchas puertas, van a conocer conceptos, teorías, escuelas y van a ser mucho mejor. No le voy a decir que van a ser mucho mejores profesionales porque un buen profesional depende de cada uno de ustedes, pero sí va a tener unas ventajas, digámoslo mejor así, van a tener unas ventajas que les va a aportar en su mundo profesional y en su carrera. Entonces, no, no deben de estudiar en un instituto, lo pueden volverse empíricamente. Empíricamente pueden estudiar una ingeniería, pueden estudiar muchas cosas, ya depende de si en tu país o la empresa donde te van a contratar porque te hacen una prueba de conocimiento y dicen, ay, sí, este man sabe manejar Adobe, la suite de Adobe, o no, no sabe manejarla. Lo mismo pasaría con una ingeniería. Vamos a ver si este man de verdad sabe construir, no sé, un puente. Entonces, que le hagan una prueba de cómo se construye. Entonces, no, aprendió empíricamente, pero sabe. Pero también depende de los reglamentos de su país. Por ejemplo, acá en Colombia usted puede ejercer diseño sin tener una tarjeta profesional o sin tener un título avalado por una universidad. Pero si usted acá en Colombia puede saber mucho de ingeniería, pero no tenés el título de ingeniero, no te van a dejar trabajar y es un delito. Entonces, tienes que ver los reglamentos de cada uno de sus países. En muchos países, por lo que he visto, no exigen tener una tarjeta profesional para diseño, pero en otros países, por ejemplo acá en Colombia, tú no puedes saber mucho de medicina, puedes haber estudiado hartísimo,
Puede ser mejor que cualquier médico de salir de una universidad, pero si no tienes el título y no tienes la tarjeta profesional, no puedes ser, no puedes ejercer como médico. Entonces, revisa si en tu país te exigen ser egresado de una universidad para la parte de diseño, pero puedes serlo empíricamente. Vamos para la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿tienen que ser grandes dibujantes? La respuesta es no. No tienes que ser un gran dibujante para ser diseñador. ¿Esto por qué? Porque si vemos estas imágenes que ya vimos ahora en una pregunta anterior, si tú miras esto aquí no hay dibujos, no hay dibujo, no hay un tipo de dibujo avanzado a nivel, no sé, como artístico, que te prohíbas, te limite para poder ser un diseñador. De pronto, si tú quieres ser un diseñador enfocado a la ilustración, pues sí, tienes que ser dibujante. O depende de pronto la carrera, qué tipo de dibujo necesites. O sea, si es un diseñador gráfico, en definitiva no tiene que saber dibujar. Se te van a hacer difíciles unas cuantas clases. Si vos sos diseñador visual, lo mismo, se te van a hacer difíciles unas cuantas clases, pero la puedes superar. O sea, créanme que la pueden superar. Y de pronto, por ejemplo, si estamos hablando de diseño industrial, básicamente tienen que, me imagino que más que dibujo a nivel artístico, tendrá que ver más con dibujo de tipo técnico. Entonces, ahí sí tendrían que pronto manejar un poco de dibujo técnico. Entonces, como ven, básicamente no deben de saber dibujar y en cada uno de las escuelas o institutos van a encontrar profesores y materias que te enseñen sobre eso. Ahora bien, si sos empírico, puedes entrar a YouTube y encontrar cientos de horas de video, como os he dicho, sobre ambos tipos de dibujo, tanto el técnico como el arquitectónico. Entonces, saber dibujar no es indispensable. Vos puedes crear esto con este programa sin necesidad de saber dibujar. Si quieres aprender a manejarlo, este programa, te voy a dejar en la parte de arriba, te voy a dejar un link para que vayas y mires cómo estoy enseñando en una lista de videos sobre Illustrator cómo se maneja el programa de Illustrator. Pero en definitiva no tienes que saber dibujar para ser un diseñador. La cuarta pregunta que muchas personas se hacen es, ¿se puede vivir del diseño? Y creo que muchas personas hemos visto cosas como esta. Y no sé cuántos memes sobre estudiaste diseño gráfico, lo que se ve no se pregunta, o sea, sobre McDonald's, estamos contratando cosas de estas. O sea, creo que todos hemos visto este tipo de memes y de imágenes en donde dice como que, ok, si estudias diseño te vas a morir de hambre. Eh, y la verdad es que no te vas a morir de hambre. Es una carrera que como todas depende de ti, de qué tanto te preocupes por aprender, por mejorar, por hacer las cosas bien, por ser un buen profesional. Como dije, ser profesional no depende solamente de qué escuela saliste, de qué instituto saliste o si eres empírico, sino de qué tanto te preocupes por mejorar cada día. Pero creo que sí, una de las cosas que nosotros debemos de saber es básica y llanamente saber cobrar, no regalar nuestro trabajo. En serio, estas cosas pasan. Estos memes a veces reflejan un poco la situación de las personas porque en serio no sabemos cobrar. Yo tengo este archivo en Excel. Cuando trabajé como freelance, he utilizado este archivo. Es un archivo en Excel que te dice las tarifas mínimas que deberías de cobrar eh, según lo que hagas. Entonces, si vas a crear
una marca, ok, mire, aquí tienes una cantidad de cosas, de objetos que puedes crear a nivel de diseño gráfico, diseño visual, diseño web, qué cosas puedes crear y cuánto debería ser el valor mínimo a cobrar. Esta es una empresa que se llama Adgora, aquí está. Tristemente, este fue el último archivo que la empresa subió. Fue el último archivo que la empresa subió. La empresa, no sé Adgora por qué dejó de existir y no subió más información de esta. La verdad era muy, muy útil. Cada año subían los precios reajustados. eh, y yo alcancé a descargar este archivo. Esto fue en el año 2015. Y básicamente acá en la parte de abajo dice cómo usted debería de organizar los precios. Entonces hay una gran cantidad de opciones. Si de pronto alguno de ustedes quiere el archivo, me escribe que con mucho gusto le envío el archivo para que lo tenga. Si estás en otro país, podrías hacer la conversión a dólares y de dólares a tu moneda local. O otra opción es que busques calculadoras. Hay una serie de calculadoras de personas que han inventado este tipo de páginas web. Bueno, no inventado, creado este tipo de páginas web que se llaman calculadoras para sacar costos de productos de diseño. Son muy buenas. México tiene una muy, muy buena que un instituto o una universidad de allá sacó, la verdad. Voy a buscar el link y se los voy a dejar en los comentarios. Entren, revisen, coloquen ahí la información que requieren y verán que pueden cobrar precios justos. No regalen su trabajo porque cuando ustedes regalan su trabajo, cuando ustedes trabajan gratis o cuando lo que nos ocurre muchas veces que cuando estamos recién egresados nos dicen, mire, venga, hágame este diseño y yo le doy el crédito. Pues así no funciona. Vos tenés que pagar recibos, vos tenés que comprar tu comida, tienes un desgasto de máquina, tienes que tener todo eso en cuenta y creo que es muy demigrante de tu parte hacia tu carrera, hacia tu profesión. Así seas empírico si no cobras lo justo. Cuando no cobras lo justo, no solamente te dañas a ti la plaza, sino que te la dañas a los colegas. Entonces cobra lo justo. O sea, yo no creo que nadie, un médico recién egresado, le digan, oiga, venga, revíseme la pierna que se me fracturó y cúreme y yo le doy los créditos. Digo que usted es muy buen médico. No, si vos te fracturas o te dañas, vas al hospital, allá hay un médico novato, te atiende y te cobran. Y lo mismo debería pasar con diseño. O sea, nosotros deberíamos de cobrar desde que salimos de la universidad desde el momento que va o desde antes. Si tú haces un trabajo en la universidad y es un trabajo bien hecho, profesional, pues cobra. Es más, aquí en esta lista de chequeo, perdón, en esta lista sí, de chequeo de información, acá te dicen, mira, si tienes de 2 a 4 años y eres, por ejemplo, técnico, especialista o un máster o tienes un doctorado, incrementale tanto por ciento a estos precios. Y eso es lo que usted debería de hacer. O sea, cobra dependiendo, por ejemplo, cuántos años tienes de experiencia, qué tan bueno eres. Cobra eso porque en serio, es lo justo. Esto es una profesión como cualquier otra profesión y deberías de cobrar para poder vivir. Entonces sí, sí se puede vivir y depende de ti. Depende si tú cobras lo justo o regalas tu trabajo. Vamos para la siguiente pregunta. Una de las preguntas que muchas veces ni siquiera sabemos cómo contestar es si un diseñador es un artista. ¿Eso por qué lo digo? Porque muchas veces cuando vos hablas con tu familia, que dices, estoy estudiando diseño, estoy estudiando esto, la gente tiende a decir como, ay, eres diseñador, píntame esto, hazme esta ilustración, dibújame esto, tú que dibujas tan bonito. Entonces, como que, ok, quedamos como en una especie de limbo extraño donde no sabemos explicar si un diseñador realmente es un artista o no es un artista. Y la respuesta es no, nosotros no somos artistas. Eh,
Esto es de Van Gogh, de la oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh es un cuadro de Van Gogh cuando él se corta la oreja. Y creo que está muy aparte, por ejemplo, si vemos de esto. Estos son logos creados por diseñadores. Eh, entonces, como que la situación es que el diseño tiene que ver más con el lado de comunicación, de hacernos entender un mensaje muy específico, mientras que, por ejemplo, el arte tiene que ver más de pronto con los sentimientos y como de expresiones del artista para hacernos reflexionar sobre algo. Mientras que, en definitiva, el diseño no tiene que ver con esa parte tan emocional, sino más comunicacional. Piensen que a usted o a mí o cualquier diseñador nos contrata una persona porque, por ejemplo, quiere vender más helados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le comunico a el cliente que mis helados son mejores que el de mi competencia? ¿Cómo hago entender que mis helados son únicos? Por ejemplo, ¿cómo les hago entender a las personas que mis computadores son mejores que los de la competencia o que mi café está mejor preparado que el de de la competencia? Entonces empezamos a hablar de diseño de marca. ¿Qué le transmite a mi usuario mi marca? ¿Cómo entrego ese mensaje con imágenes y que sea una muy buena comunicación entre mi producto o mi empresa con mi usuario final? Entonces, el diseño gráfico, la parte comunicacional, tiene que ver más con esta parte de comunicación que con arte. Y si nos vamos aún más allá, para la otra rama que yo les decía en la primera pregunta, que es el de hacer cosas, pues aún está mucho más separado el diseño industrial, que tiene que ver con maquinaria, que tiene que ver con crear una silla o un objeto de uso cotidiano, que con una estatua como la del David de Miguel Ángel. Entonces, en definitiva, no somos artistas. Si bien habrán algunos diseñadores que pintan muy bonito o ilustran muy bonito, cuando estás hablando de diseño, estás hablando de comunicación. Y tú puedes, por ejemplo, no sé, ilustrar muy bonito un cuento para niños, pero ese cuento está enmarcado dentro de un grupo o un público objetivo y al cual tú tienes que llegar con un mensaje. Entonces, el mensaje siempre va a estar ahí a nivel de comunicación, mientras que en el arte va a estar la otra parte de sentimientos, de expresión del artista que quiere que uno reflexione algunas circunstancias que el artista cree que es importante que uno reflexione, mientras que el diseño está muy hacia el lado comunicacional. Vamos con la otra pregunta. Bueno, la sexta pregunta es, ¿el diseño tiene matemáticas? Porque muchas personas, lo digo porque muchas personas, escogen diseño porque se supone que no tiene matemáticas. Y la verdad, ustedes no deberían de escoger una carrera porque no tiene matemáticas. Uno debería escoger una carrera porque realmente te apasiona, porque vas a trasnochar, madrugar, vas a dormir, comer y pensar y vas a llevar una vida basada en eso que estudiaste. Entonces, escoger una carrera porque tiene o no tiene matemáticas, la verdad, no creo que debería ser nuestra primera opción. O sea, ay, escogí diseño porque es que diseño no tiene matemáticas. Porque no es así. O sea, si piensan en diseño industrial, ese sí que tiene matemáticas. O sea, diseño industrial tienen que saber de pesos, de medidas, de porcentajes. Todo esto tienen que sacarlo de las matemáticas. De pronto, si hablamos de diseño gráfico y diseño visual y diseño de páginas web, posiblemente no tenga tantas matemáticas como lo tiene un diseño industrial. Pero nosotros sí manejamos matemáticas. No más, piensen si ustedes no supieran matemáticas, cómo las van a utilizar para sacar costos, para saber cuánto cobrar. Entonces, matemáticas sí tiene el diseño.
Lo que pasa es que son matemáticas más aplicadas y un poco no tan fuertes como podría ser en una ingeniería o en una arquitectura, pero sí tenemos matemáticas. Entonces, por ejemplo, si usted es diseñador y se va a enfocar en la fotografía, créanme, aquí van a tener matemáticas. Aquí hay reglas que usted debería de aplicar. Este es un blog donde habla sobre la fotografía, sobre las matemáticas en la fotografía. Se los voy a dejar en los comentarios para que entren y revisen. Pero nosotros sí, en definitiva sí tenemos matemáticas. De pronto es que son un poco más sencillas porque van más aplicadas y se nos hace un poco más fácil de entenderlas. Pero sí tenemos matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos el número de oro, la ley áurea, para crear imágenes. Y créanme que si ustedes buscan algunos de las grandes composiciones a nivel fotográfico, a nivel de imágenes, de logos, de diseños, de isotipos, isologotipos, algunos de los grandes diseñadores han utilizado este número de oro para crear sus diseños. Para componer uno utiliza matemáticas. Y por ejemplo, el plano cartesiano, ese plano cartesiano, aunque no lo crean, lo utilizamos todos los días, cuando estamos diseñando todos los días en estos programas, porque el programa funciona bajo matemáticas. Entonces, si bien nosotros puede que no miremos las matemáticas, el diseño las tiene. Y entre más vayamos un poco más profundo en el mundo del diseño, vamos a encontrar más matemáticas. Entonces, sí tenemos matemáticas, no son tan fuertes como en una ingeniería, pero las tenemos. Entonces, es saber manejarlas. Es más como saber manejar la matemática aplicada a la fotografía o aplicada al diseño. Entonces, las tenemos, pero no son tan fuertes. Entonces, las vemos, pero no se asusten que si bien tenemos fotografía con matemáticas, no son tan complicadas. Entonces sí las tenemos, pero en definitiva no escojan su carrera por si tiene o no tiene matemáticas. Escójanlas porque la apasione, porque usted diga, esta es la carrera que a mí me gusta. Vamos con la próxima pregunta. Bueno, este séptimo punto, esta séptima pregunta, por mejor. ¿Se necesita un supercomputador para diseñar? La verdad, depende de qué tipo de área del diseño quieras manejar. Y depende de qué tan recursivo puedas llegar a ser para diseñar. No le voy a decir que no necesitas computador. Hoy en día creo que para cualquier carrera que quieras estudiar necesitas un computador. Lastimosamente en el mundo del diseño se necesita cada día un poco más de máquina. Entonces, por ejemplo, si entramos a la suite de Adobe, esta es la página oficial de Adobe, entonces van a ver todos estos programas, pero cuando ingresas a Adobe y revisa las características de la máquina que requieres, te van a pedir unas características muy específicas y en países como, por ejemplo, como Colombia o algunos países latinoamericanos, las máquinas o los computadores para que corran la suite de Adobe como debería de correr, o sea, como está programado ellos, por ejemplo, un Photoshop, para que haga todas las cosas que puede hacer Photoshop, necesitas un muy, muy buen computador. Estamos hablando de máquinas más o menos caras. Entonces, básicamente, dependiendo qué quieras hacer, por ejemplo, si quieres ser diseñador eh, y especializarte no sé, en diseño 3D, entonces vas a requerir una muy buena máquina para hacer renders. Pero no significa que no puedas ser un diseñador sin un computador. O sea, hay gente que es muy buena dibujando a mano y utilizando un lápiz, reglas, papel y haciendo muy buenos diseños. O sea que no es excusa decir que no tengo computador para hacer un buen diseño. Lo que pasa es que si en la carrera te van a pedir en específico que hagas un video, pues vas a necesitar una cámara fotográfica y vas a necesitar un computador que te corra el programa para edición de video
y este programa va a tener unas características especiales. Entonces, si vas a Adobe va a ser unas características, pero si vas a otro programa de edición de video, pues te van a pedir otras características. Y ahí pues sí depende del programa que manejes, pero no es como que la camisa de fuerza que tengo que comprarme el computador de no sé cuántos miles de dólares para poder trabajar. No, si necesitas un computador más o menos bueno para hacer algunas cosas, otras las puedes hacer manual. Voy a citar a esta persona, él se llama Manuel Morelos, es un profesor mexicano, un doctor, bueno, por respeto, él ya se ganó el doctorado, él es un doctor en diseño, eh, y él en una de sus conferencias nos hablaba que él no era tan bueno para manejar computadores. Y él andaba con una agenda y un lápiz y diseñaba el afiche, él hace muy buenos afiches. Entonces él dibujaba en un lápiz, con un lápiz en una agenda que él cargaba los afiches que él se le venía a la cabeza y iba armando su diseño de afiche y después hablaba con unas personas que eran mejores que él para la parte de tomar fotografías, para la parte de computadores y él les entregaba toda la información y los pelados que él contrataba pues armaban los afiches. Entonces, por ejemplo, este es un afiche que él hizo para el amor en los tiempos del cólera y básicamente lo que él hizo fue eso, o sea, primero diseñó en hoja y lápiz, con hoja y lápiz, en un papel, hizo el diseño, hizo todo el proceso de bocetaje, de buscar tipografías, de buscar qué era lo que él quería, y ya después simplemente habló con otra persona que tenía el computador y hizo el proceso. Entonces no es disculpa decir, no, es que no tengo buen computador. Usted puede ser un diseñador sin tener una supercomputadora. Lo ideal es que dependiendo para qué tipo de diseño vas a trabajar o con qué tipo de diseño vas a meterte a trabajar, a diseñar qué software, pues vas a requerir una computadora de más alta gama o de más baja gama. Si vos vas a trabajar algunas cosas muy básicas, pues no lo necesitas. Yo, por ejemplo, hablo por mí. Yo al principio de mi carrera no tenía computador y empecé mi carrera sin computador y vine a tener computador más o menos como a cuarto o en el cuarto semestre vine a tener el computador. Mientras tanto, utilizaba otros computadores de otras personas, de computadores de un poco gamas más bajas, que me eran funcionales y pude hacer mi carrera empezando sin computador. En algún momento lo vas a requerir, es bueno que vayas ahorrando y si puedes de una vez, hazte una buena máquina, pero no es la camisa de fuerza. Depende de tu imaginación sacar muy buenos productos y créanme que los pueden sacar. No se les olviden que Walt Disney, eh, muchos de los que crearon los grandes personajes y las grandes animaciones trabajaron a mano y lograron grandes diseños de personajes. O sea, ¿quién no reconoce un Mickey Mouse? ¿Quién no reconoce un Pato Lucas? ¿Quién no reconoce un Hulk? O sea, los hicieron a mano al principio. Entonces usted también puede crear diseños a mano sin una gran computadora. Depende de tu creatividad y de qué tanto esfuerzo le pongas, puedes hacer una u otra cosa. No es una camisa de fuerza, pero lo vas a necesitar en algún momento, sobre todo en estos tiempos que todo se maneja por tecnología. Esta pregunta, ¿es muy caro estudiar diseño? Eh, la verdad, yo diría que sí. O sea, estudiar diseño es bastante caro. Por dos cosas. La primera, si vos vas a estudiar en una universidad privada, te puede estar saliendo en 4, 5, 6 millones de pesos el semestre. Si vas a estudiar en una universidad pública, por ejemplo acá en Colombia, depende de qué colegio saliste, de qué estrato sea tu casa, o sea, toda una cosa de problemas socioeconómicos que definen cuánto va a valer tu matrícula. Entonces, te puede salir muy económico el semestre en una universidad pública o te puede salir muy caro en una universidad pública. En una privada siempre te va a salir bastante más costoso estudiar.
Ahora, supongamos que entras a una pública y tienes todos los papeles organizados y te sale muy económico el valor de la matrícula. También te va a salir caro estudiar diseño porque hay una serie de elementos que te van a solicitar que te va a salir costoso estudiar. O sea, estamos hablando que te van a pedir cartulinas, te van a pedir impresiones, te van a pedir cámaras, te van a pedir computadores. O sea, no te van a decir, oye, compre este computador en específico, no. Pero vos sabes que si vas a estudiar diseño y que te gusta el 3D, pues vas a necesitar un computador caro. Si te gusta la fotografía, vas a necesitar una cámara más cara. Y eso te puede subir el precio de tu valor a nivel de semestre. Eh, imposible si no tienes mucha plata, decir que es imposible estudiar diseño, no. Eh, creo que depende de tu esfuerzo y de tu empuje para sacar adelante tu carrera. Pero creo que a nivel monetario sí se te va a ir más plata que en algunas otras carreras, porque en esta exigen mucho papel, mucha fotocopia, muchos libros. Los libros en diseño son muy caros. eh, entonces por eso te puede costar a nivel económico un poco más la carrera, te va a pedir más dinero para sacar las cosas, pero la puedes estudiar. O sea, la situación económica a veces es un impedimento. En esta carrera creo que sí lo es a veces, pero haciéndose el esfuerzo se puede, básicamente. Y ya, el valor de la matrícula depende. Si es en privada, te puede valer 3 4 5 millones, 6 millones. En una pública te puede valer 10.000 pesos, 20.000 pesos, hablando de pesos colombianos, 100.000 pesos, lo cual es muy barato. Pero en materiales se te va a ir harto dinero. Eh, a no ha de ser que sean diseño especializado en áreas digitales. Entonces ahí de pronto vas a hacer una inversión al principio de tu computador y no más. Pero ya cuando estamos hablando de otras cosas, de gráfico, donde vas a imprimir, donde vas a tener que hacer recorte de materiales, pegar, copiar, toda esta vaina, tijeras, todo esto se lleva dinero. Entonces, depende. Vamos con la siguiente pregunta. La novena pregunta ¿es muy difícil estudiar diseño? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué esta pregunta? Si ha venido hablando sobre universidades, sobre que puedo ser empírico, eh, voy a hablarlo como desde un punto de vista muy personal, y es que creo que cuando hablamos de estudiar diseño, nosotros no nos podemos ranchar o cerrar en decir, no, es que yo estudio diseño y voy a estudiar solo temáticas de diseño, sino que a uno le toca que leer, ver de todo un poco, adquirir mucha cultura general. Eh, cuando estamos en la parte universitaria, ok, la dificultad depende de qué tanto usted se preocupe por entender al profesor, por aprovechar al profesor, por averiguar información, por estudiar en libros cosas sobre diseño. Pero debe entenderse que nosotros no somos una profesión que funcione sola, sino que nosotros estamos rodeados de otras personas que necesitan de nosotros, porque nosotros ayudamos a comunicar, hablo desde la parte de diseño gráfico, visual, no desde la parte de hacer cosas, sino desde esta parte comunicativa, bregamos a construir lenguajes más acertados para llevar un discurso como tal. O sea, crear un muy buen discurso para llevar un mensaje en específico. Esto nos hace que para poder comunicarnos con las personas, pues debemos de estudiar mucho. O sea, debemos de leer muchas cosas. No debemos solamente leer libros de diseño. También nos toca que leer
sobre cultura, sobre antropología, sobre biología, sobre física, sobre química, sobre qué cosas han salido nuevas, qué cosas hay diferentes. Y para esto me voy a basar en un ejemplo de un periódico que en serio es la demostración de por qué un diseñador debe de leer. Y cuando hace una diagramación, debe de leer lo que está diagramando y saber de qué se tratan los temas. Y si no sabe, pues averiguar. O sea, en un periódico, cuando se trabaja en un periódico, se trabaja contra reloj. Pero, pues en serio, o sea, una noticia de este tipo, que se vaya en un periódico, creo que es muy complicada. La noticia es, un grupo de expertos identificó una proteína única en los osos de agua o tardígrados que le hace tolerante a condiciones meteorológicas extremas, tras secuenciar su genoma según un estudio. Como vemos, acá habla de osos de agua o tardígrados. Ya les voy a mostrar qué es un tardígrado y aquí el diseñador, la persona que pusieron a diagramar este periódico, puso una fotografía de un oso pardo. Señores, un tardígrado es este animalito. Este animalito es microscópico, es súper pequeño y creo que esto fue un gran descache. O sea, esto se le fue al diseñador, porque realmente debería de tener un poco más de cultura general, o sea, deben de leer. O sea, esto nos demuestra que en serio tenemos que estudiar mucho más de lo que simplemente nos dejan en la escuela o en la escuela de diseño o en la universidad de diseño o donde salgamos, o si somos eh, autodidactas, pues más nos toca que leer, más nos toca que aprender. Entonces, es difícil, creo que sí, es difícil estudiar diseño si vos querés ser un buen diseñador. Es difícil porque te toca que leer de todo. Tienes que saber de medicina, porque en el diseño debes aprender, por ejemplo, que el color amarillo, el color amarillo se diseñó o se diseñaron los carros, por ejemplo, los taxis a nivel mundial con el color amarillo porque los ojos funcionan de determinada forma. Entonces tenemos que saber desde la medicina cómo funciona el ojo para saber de qué color voy a pintar. Entonces es necesario aprender esas cosas. Entonces tenemos que estudiar mucho y es un estudio constante. Créanme que si ustedes, por ejemplo, hablando de programas, si ustedes no están capacitándose constantemente, básicamente se van a quedar atrasados. Adobe, por ejemplo, la suite de Adobe se actualiza más o menos una vez cada 6 meses, hace una actualización pequeña y una vez al año hace una actualización grande. Entonces uno tiene que estarse estudiando la suite de Adobe. Tiene que estar estudiando sobre qué cosas nuevas salieron para cuando te contraten, tú sepas hablar. Porque es que cuando tú diseñas tienes que poder sustentar tu diseño. Poder decir, mire, yo diseñé esto así, 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 por estas y estas razones. O sea, yo no puedo decir, ay, no, yo pinté el carro de rojo porque es que el rojo me pareció bonito. No, vos tenés que decir, oiga, yo pinté el carro de rojo porque la frecuencia del color rojo afecta esta parte del ojo y va a llamar más la atención al público objetivo. Entonces, esas cosas tenemos que estudiarlas. Y eso es parte de medicina, parte de psicología. Hay personas en el diseño que se especializan en la psicología de la percepción humana para vender o para llamar la atención. Entonces, a nosotros nos toca que estudiar mucho. Entonces, es un poco difícil, pero créanme que es algo muy grato. Entonces, difícil sí, imposible no, y es muy gratificante. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, y llegamos a una de las preguntas más bien como complejas de responder, y es ¿qué tan difícil es conseguir trabajo como diseñador? Y esa pregunta es muy compleja porque básicamente depende de ti.
Depende de qué tan bueno seas, eh, vas a conseguir más rápido o más despacio trabajo. Y también depende de la situación económica de tu país. Mm, la verdad, en Colombia, por ejemplo, hablo por Colombia, que es el mercado que más conozco, eh, trabajo sí hay para diseñadores. Hay buena cantidad de trabajo. La pregunta es qué tan bien pago es ese trabajo. Y ahí sí tenemos problemas, porque el trabajo no es tan bien pago. O sea, te ofrecen sueldos muy bajos para las horas de trabajo que tienes que cumplir. Eh, realmente es complicado. Si vamos a una bolsa de empleo, a esta bolsa de empleo, ustedes acá en el, por ejemplo, si entran a la bolsa de empleo, el empleo.com, yo entré, no estoy haciéndole publicidad, simplemente es la bolsa que busqué. Busqué puestos de diseñador gráfico y pueden ver que hay 107 ofertas para diseñadores gráficos en todo el país. Los sueldos van desde millón a millón y medio, pero muchas veces cuando tú entras a la página te van a ofrecer más más poquito dinero, más poquito sueldo del que te están ofreciendo aquí por fuera. Si buscamos sueldos entre 2,5 a 3 millones de pesos, vamos a ver que las ofertas ya se bajaron a 8 ofertas. Y si le aumentamos a 4,5, ya solo tenemos una oferta. Entonces, aquí se vuelve más complicado. O sea, aquí se vuelve más complicado decirte qué tan fácil es conseguir trabajo. La otra opción es que te vuelvas freelance, entonces trabajes por tu propia cuenta, vas y buscas clientes y les diseñas. Entonces, acuérdate de la hojita de Excel de Adgora. Aquellos que la quieran, si quieren me escriben, me dejan un mensaje, yo quiero la lista de precios de Adgora y yo se las envío vía email. Pero creo que conseguir trabajo a veces se vuelve complicado si quieres que te paguen lo justo. Muchas veces hay trabajo, pero es un trabajo muy mal pago. Te explotan demasiado, horarios muy pesados, hacer una tarjeta de presentación en 5 o 10 minutos. Entonces, eso mismo baja la calidad de tu trabajo, porque pues si vas a hacer una tarjeta de presentación en 10 minutos o en 5 minutos, pues va a ser mucho más complejo y vas a no sacar productos de alta calidad y eso hace que a su vez pues eso dañe el mercado para todos los diseñadores. Eh, difícil sí, imposible no, como lo he venido diciendo. Eh, como ven los precios no son muy altos cuando vos sales de la carrera. Acuérdense que esta es una carrera cara, entonces recuperar la inversión también va a ser un problema, por eso tienes que estudiar algo que te guste. Eh, y en serio, si te ofrecen millón y medio, eh, acá en Colombia tristemente hay una vaina que se llama contratos de prestación de servicios, que básicamente lo que hacen es que te contratan a ti y te dan un sueldo total, no sé, por ejemplo, 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, pero de ahí tienes que pagar tu seguridad social, tienes que pagar la pensión, tienes que pagar los seguros, todo, no tienes absolutamente derecho a nada. Entonces, averigua cuando es contratos por prestación de servicios, cuánto es el monto mínimo que deberías de tener para que se equipare tu sueldo como prestador de servicios, se te equipare al sueldo de una persona que está por una contratación a término indefinido. Porque a una persona con término indefinido le dan más cosas, le dan subsidios, les pagan el seguro médico, les pagan eh, los seguros, la pensión, le pagan todo lo que es de regla. Por prestación de servicios te toca que a correr a ti por esos gastos.
a una persona por sueldo, a contratación a término fijo, le van a dar subsidio de transporte. A ti te toca que cubrir tu transporte al 100%. Entonces revisa cuánto te van a pagar y si sí te va a quedar algo. Entonces conseguir trabajo puede ser fácil si te vas para una empresa donde te van a explotar. Pero si ya vas a buscar una empresa donde realmente valoren tu trabajo, va a ser la verdad un poco más complicado. No los quiero desanimar y decirles, no, no estudien esto, la verdad, yo amo mi carrera, me gusta mi carrera. Eh, Gracias a Dios he tenido buenos trabajos donde me han pagado bien o digamos que decentemente. Eh, He tenido tiempos duros donde he tenido que trabajar freelance, pero me he podido ganar la vida haciendo ahorros para cuando, como se dice, época de vacas flacas, tener algo de ahorro, épocas de vacas gordas, ahorren porque no siempre va a estar la situación bien. La situación del país afecta mucho, sobre todo que en nuestra área ocurre que el diseño lo ven como un gasto, no como una inversión. La gente cree que el diseño, y eso espero hablarlo muy pronto en un tema, el diseño es un gasto y no es una inversión. O sea, creen que diseñar la marca de su empresa no es una inversión que están haciendo y que esa marca se va a valorar y que eso va a hacer que su empresa valga más, sino que lo ven como un gasto. Y como lo ven como un gasto, entonces quieren pagar poquito ay, vamos a ver si el sobrino de mi primo, de mi bisabuelo, entonces me hace el diseño gratis. Y así no debería ser. Entonces, así se vuelve un poco más complejo, pero es bueno a veces hablar con la verdad y decir, sí, a veces es difícil si buscas buenos empleos, pero si te apasiona esta carrera, puedes buscar otras alternativas. Hay otras alternativas, puedes experimentar nuevas cosas, aprender desde el diseño, aprender diseño y crear tu propia empresa y no específicamente en diseño gráfico, sino que desde el diseño gráfico puedes, no sé, producir material para educación o puedes producir juegos para niños. Entonces, juegos, por ejemplo, como loterías, cosas de estas, no sé, o crear una aplicación para juegos desde el diseño. Entonces, pues hay que buscar otras opciones fuera de ser empleado, pero pues cuando buscas trabajo, un buen sueldo es difícil de conseguir de primera. Toca que buscar mucho, toca que buscar con paciencia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanilla para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Ya somos 100 100 personas, 100 personas en esta comunidad. Muchas gracias. En tan poco tiempo hemos venido creciendo. Solamente llevamos 44 días y hemos logrado cosas muy buenas. Muchas gracias y suscríbanse.